Bien, vamos a continuar desarrollando nuestra base de datos. En el último vídeo tutorial nos quedamos con una estructura similar a esta y si recordáis había tablas que no podíamos eliminar. Al intentar eliminarlas nos daba un mensaje de error que no podía borrarlas, ¿vale? La opción y la solución es muy sencilla, ¿vale? Es irnos a herramientas, relaciones, y si os dais cuenta las tablas que queremos eliminar pues mantienen una relación con alguna de las otras tablas. La solución pasa por pinchar sobre la línea que une ambas tablas, que es la línea que define la relación, y darle al teclado a suprimir para eliminar las relaciones, ¿vale? Una vez hecho esto, ¿vale? Seleccionamos la tabla en cuestión, le damos a eliminar, ¿vale? Y como veis ya nos deja hacerlo. Evidentemente tendremos que revisar que las relaciones son correctas, puesto que al haber duplicado tablas, para modificar algún aspecto pues se han perdido, como veis, se han perdido en muchos casos la relación, con lo cual, bueno, pues simplemente lo que tendremos que hacer será ir, pues como hicimos al principio, ir añadiendo tablas de nuestra base de datos con el fin de poder establecer nuevamente las relaciones, ¿vale? Red social con red social, vale, ya lo tenemos. Con esto ya tendríamos nuevamente las relaciones, ¿vale? Bien, yo ya he ido avanzando en la base de datos y he realizado algunas modificaciones que os recomiendo que hagáis en este momento. La primera se trata de que modificar el nombre de estas dos tablas, ¿vale? Veremos que luego a la hora de realizar consultas pues es más sencillo, tal y como vamos a realizar nosotros dichas consultas, es más sencillo referirnos a la tabla si no tiene ningún carácter especial, como es un guión bajo o un guión alto, como en este caso, ¿vale? Pues botón derecho, cambiar nombre y ponemos el nombre pues tal cual lo tenemos aquí. También he realizado algunas consultas, ¿vale? Ahora os explicaré el por qué. De hecho, las consultas que he realizado ha sido pues un listado de redes sociales ordenadas, ¿vale? Si yo hago doble clic, pues veis que en esa consulta obtengo las redes sociales, pero ordenadas alfabéticamente, no en el orden en el que yo las he metido. De hecho, veis el identificador que les ha ido asignando, y en cambio yo ahora las tengo ordenadas alfabéticamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el formulario, si os acordáis, cuando yo iba a la tabla, al formulario de fundadores, pues la idea es que yo aquí vaya a buscar la red social correspondiente. Si la tengo aquí desordenada, como veis, pues me resulta más difícil que si la tengo ordenada. Los países, por ejemplo, pues veis que los tengo ordenados, con lo cual me resulta a priori más sencillo. También, bueno, pues el formulario este de fundadores lo he realizado exactamente igual que, o con la misma filosofía que, bueno, esta la voy a cerrar ya, con la misma filosofía que el de redes sociales, si os acordáis, solo que, bueno, pues en este he incluido la parte inferior, que después os explicaré cómo se hace, y he rellenado todos los datos, como veis, pues la red social con sus millones de usuarios, etcétera, etcétera, de manera que, como veis aquí, pues a la hora de referirme a los países, pues en principio los tengo desordenados, ¿vale? No, lo ideal sería tenerlos ordenados. También hemos añadido una imagen a cada uno de los formularios que he hecho, imagen que conviene, como dije anteriormente, haber tratado previamente para disminuir su tamaño y dejarle la calidad mínima necesaria para que se vea bien, pero sin que ocupe mucho espacio, para evitar que nuestra base de datos pese mucho, ¿vale? Y pues he añadido otro formulario que es la temática de las redes sociales, de manera que yo aquí puedo seleccionar
la red social correspondiente y aquí puedo elegir entre las diferentes categorías. Lo dicho, para yo poder, bueno, voy a editarlo, para yo poder en un campo, en un listado desplegable, poder tener pues eso, los campos ordenados. Aquí fijaros que yo me estoy refiriendo a que este desplegable me muestre los datos de una tabla, en este caso de la lista países, de la tabla países, perdón. Evidentemente me muestra los datos de la tabla países en el orden en el que yo he dado de alta los países. Si yo lo que quiero es que este listado de países me aparezca perfectamente ordenado, lo que debo hacer es lo siguiente: entrar en consultas. ¿Vale? Voy a empezar a redactar consultas, a hacer consultas sobre las tablas de mi base de datos. Y lo vamos a hacer en modo SQL. ¿Vale? Podríamos hacerlo en modo diseño con el asistente, pero vamos a hacerlo en modo SQL para aprender un poquito este lenguaje de consultas muy extendido. Evidentemente lo vamos a desarrollar a un nivel más o menos básico. Y la idea es que vamos a decir lo siguiente. Vamos a emplear select, que es lo que yo aquí voy a decirle qué campos quiero que me muestre una vez que ejecute la consulta. Y en el campo países, ¿vale? Pues yo, si me voy a mi tabla países, veo que tengo dos campos: país e identificador del país, ¿vale? Por lo tanto, le digo select país, id país, from, ¿de qué tabla? De la tabla países, order by país, ¿vale? Voy a llamarle a la consulta países ordenados, ¿vale? Y con este botoncito de aquí ejecuto la consulta. En principio veis que es bastante sencillo. ¿Qué hemos conseguido aquí? Pues mostrar el listado de países que tengo dados de alta en mi tabla países, ordenados por país. Los he seleccionado en select. Le estoy diciendo una vez que ejecute la consulta qué quiero mostrar, qué campos quiero mostrar, y en este caso estoy haciendo referencia a una única tabla, pero luego veremos que podemos hacer referencia a varias tablas. Y en ese datos a mostrar, lo que quiero es que me muestres primero la columna país y después la columna ID-país, el identificador del país. ¿De qué tabla? Tengo que poner from, en este caso la tabla países, y con qué criterio quiero mostrar esa información, con qué orden. Pues en este caso ponemos order by país, ordenado por país. Si yo le pusiera order by ID país y ejecuto, pues veis que me lo pone en el orden de identificador. Si yo le digo select ID país, país ID país y ejecuto, pues fijaros cómo me muestra la información de las tres columnas que le estoy pidiendo. Evidentemente la primera y la última son iguales, ¿vale? Por lo tanto, como veis aquí, yo lo primero que quiero mostrar es el país y después su identificador de la tabla países y ordenada por país. Si guardo esta consulta, ¿vale? Esto sería la alternativa a lo que os dije en el anterior vídeo tutorial referente a la manera de intercambiar campos, ¿vale? A la hora de mostrarlos en un desplegable. Pues como veis, en consultas ya tengo países ordenados, y en mi formulario de fundadores, por ejemplo, o de redes sociales, me da igual, voy a editarlo, la sede, me voy a botón derecho control, le digo que los datos, en lugar de cogerlos de la tabla países, los voy a coger de una consulta, y la consulta va a ser países ordenados, ¿vale? La diferencia es que los datos que me va a mostrar en el desplegable van a ser los mismos, solo que los países los voy a tener ordenados. Si yo guardo el formulario, le quito el modo de edición, si os dais cuenta, pues ahora aquí en el listado me aparecen todos los países en orden alfabético, ¿vale? ¿Entendéis la consulta? Sí. En la tabla fundadores editamos, fijaros cómo tengo las ciudades. Las ciudades, bueno, pues a priori creo que están ordenadas, no lo sé. Voy a editarlo, mejor que verlo, voy a editarlo.
Y si me voy a editar ciudad, me voy a control, lo estoy cogiendo de una tabla. Mal hecho. Mal hecho por lo que os he dicho antes, porque yo voy a ir dando de alta ciudades pues en el orden en el que las vaya necesitando. Y evidentemente el orden a priori puede ser que sea alfabético o puede ser que no. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser crear una consulta en modo SQL donde voy a seleccionar, select, ¿qué campos? Voy a ver mi tabla ciudades y digo pues el campo ciudad y después ID ciudad. A ver aquí select, primero ciudad, segundo ID / ciudad, from, ¿de qué tabla? La tabla ciudades, order by ciudad. Guardo la consulta como ciudades ordenadas y ejecuto, ¿vale? Si me sale, si tengo algún error, debo revisar muy bien pues eso, el nombre de los campos. El nombre de los campos, pues ya lo dije en su momento, pues no debo tener, no es lo mismo el campo ID ciudad que el campo ID ciudad con un espacio, ¿vale? Aunque aquí en la consulta, si yo quisiera referirme a un espacio, debería entrecomillar el nombre del campo, ¿vale? Pero ya lo he dicho, yo cuando creo la tabla, como en su momento os dije, pues debo poner nombres de campos que luego pueda utilizar sin temor a equivocarme, sin que me den errores, ¿vale? Suelen ser bastante frecuentes los errores de sintaxis. También debo tener en cuenta una cosa, entre campos que voy a mostrar debo poner una separación de una coma, es decir, debo cuidar muy mucho la sintaxis que estoy empleando a la hora de nombrar los campos. Entonces ahora me voy a venir aquí, como he dicho antes, a mi formulario y en ciudad, pues en lugar de mostrar en el listado el contenido de la tabla, pues voy a mostrar el contenido de la consulta y la consulta va a ser ciudades ordenadas. ¿Vale? Voy a guardar y en país, pues lo mismo. Voy a elegir en lugar de la tabla países de una consulta que se va a llamar países ordenados. Y en red social, lo mismo. Voy a coger, en este caso ya lo tengo, el contenido de una consulta que se llama redes sociales ordenadas. De manera que yo cuando guardo y elimino el modo de edición, pues los países están ordenados, las ciudades también y las redes sociales exactamente lo mismo. Bueno, pues con esto de momento dejamos este vídeo tutorial. Yo creo que de momento ya tenéis trabajo para ir haciendo antes de ver el siguiente, y lo que es fundamental es que vayáis rellenando todos los datos una vez creados los formularios, vayáis comprobando que no hay errores, que los datos se insertan correctamente, puesto que, como ya os comenté en su momento, y de hecho vamos a hacerlo brevemente antes de cerrar, si yo hablo la tabla fundadores, fijaros lo que ocurre. La tabla fundadores me autonumera automáticamente cada uno de los fundadores de los registros conforme los voy dando de altas, me pone el nombre y los apellidos. El país, a pesar de que yo en el formulario selecciono el país en cuestión, ¿vale? En la tabla lo que hace es guardarme el identificador del país. La ciudad, exactamente igual. A pesar de que yo elijo la ciudad, me guarda su identificador. Y la red social, exactamente lo mismo. A pesar de que yo elijo el nombre de la red social, en la tabla lo que me guarda es el identificador. De manera que, como ya comenté al inicio, estoy garantizando que los datos que introduzco en mis tablas son datos coherentes, son datos que guardan una perfecta coherencia y una perfecta integridad entre ellos, y que pues me van a permitir luego hacer todo tipo de consultas e informes sin ningún problema. Bueno, pues dicho esto, como digo, termino por ahora este vídeo tutorial, y en el próximo seguiremos avanzando como estamos haciendo para ir finiquitando nuestra base de datos.